Pues venga, comenzamos con los ejercicios de razonamiento. Vamos a hacer todos los que nos dé tiempo. Y cualquier duda ya sabéis, vamos parando, ¿vale? Vamos a empezar. Yo ya lo mismo digo que el otro día. No sé cuáles hicimos y cuáles no, pero vamos a empezar con la primera, segunda, así vamos. Si hay alguna que se repite, pues ya la vamos pasando. ¿Vale? Venga, empezamos por la primera. Yo creo que las primeras sí las hicimos en clase. Dice, una tiene que ver con el tamaño, ¿no? Del genoma de la bacteria Escherichia coli, ¿vale? Y de una mosca que es Drosophila melanogaster, la que se utiliza mucho en genética, ¿vale? Como veis, lo que nos dice el ejercicio es que la mosca tiene un genoma que es 40 veces superior, ¿no? Al de la Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria, por lo tanto, ¿qué tipo de célula es? Procariota. Procariota, muy bien. Mientras que Drosophila melanogaster, es decir, la mosca, ¿qué tipo de células tiene? Eucariota. Eucariota. Entonces van por ahí dos tiros. ¿Cómo puede ser que un genoma de una mosca, que es mucho más grande que el de una bacteria, tarde en replicarse 10 veces menos? Es decir, 4 minutos frente a los 40 minutos que tarda en la bacteria. A ver. Porque con la célula eucariota se crean varios replicones, ¿no? Exacto. En la célula procariota hay un solo replicón, hay una sola burbuja, mientras que en la célula eucariota hay muchos. Era una de las diferencias en la replicación entre eucariotas y procariotas, ¿vale? En procariotas solo un replicón y en eucariota, mirad la imagen, hay muchos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aun siendo mucho más grande el genoma, la replicación pues tarda menos. ¿Ok? ¿Alguna duda ahí? No hay duda. Venga, seguimos. ¿Tienen las mismas consecuencias las mutaciones que se producen en células somáticas que en células germinales? A ver. No. 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 ¿Cuáles son las consecuencias si ocurren en células somáticas? Pues que afectan únicamente al individuo que las padece. Muy bien. Afectan únicamente al individuo que las padece. Y María Jesús, ¿qué tipo de afección suele tener? ¿No? Por ejemplo. Sí, por ejemplo, un cáncer, ¿no? Lo que puede sufrir el individuo, ¿no? Cuando en células somáticas desarrolla una mutación. Y en células germinales, ¿cuál es la consecuencia? Se traspasan a la descendencia. Exacto. Las va a sufrir la descendencia, no el individuo. ¿Ok? Por lo tanto, la repercusión evolutiva no va a ser la misma, ¿verdad? La repercusión evolutiva existe solo para las mutaciones germinales, pero no para las mutaciones en células somáticas. ¿Ok? Venga, estupendo. La tercera. A ver, esta sí sin pizarra, ahora si queréis con esto la pizarra. Una secuencia de ADN, bueno, en realidad es muy fácil, ¿vale? 3' GCATA 5'. Y sirviéndote la tabla junta, indique la secuencia del ARN mensajero, mostrando los extremos, la secuencia de la cadena polipeptídica, y ahora hacemos el C, ¿vale? Chicos, ¿hace falta que me pare? ¿Y lo hago en la pizarra o lo veis claro ya? Sé que lo hicimos en clase. ¿Queréis que lo hagamos otra vez o no es necesario? Pero Álvaro, una pregunta, lo de mostrar los extremos, ¿qué significa que...? O sea, no sé. ¿No sabéis lo que significa mostrar los extremos? ¿Qué es poner como, o sea, igual que le pones nombre al resto de aminoácidos, se lo pone a esos, ¿no? No, los extremos es 3', 5'. Ah, vale, vale. Pensaba que decía lo de... O sea, Vale, la voy a escribir. Es GCATAG. GGT
Vale, pongo punto suspensivo, ¿de acuerdo? ¿Se ve bien que no estoy viendo yo lo mismo? Chicos, ¿se ve bien? Sí. Sí. Vale. Si esta es la secuencia 3', pongo puntos suspensivos para no alargarme, ¿vale? ¿Cuál será la secuencia de ARN, mensajero? Vamos con las complementarias primero. G, C, C, G, U, A, U, C, 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 A, punto suspensivo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los extremos del ARN mensajero? 5', 3'. Exacto, 5'. Juanmi, ¿por qué? Porque Porque son ¿Quién me habla? paralelas. antiparalela a la del ADN. Exacto, porque siempre se copia, tanto en replicación como transcripción, de manera antiparalela, ¿ok? Por eso los extremos son antiparalelos, son contrarios. Y luego, la proteína, pues muy fácil. CGU, me voy al código genético. No lo tengo delante, vosotros sí. ¿Qué aminoácido codifica? Cis. No. ¿Es cisteína? Sí. Vale. Sí. A, U, C, o el que sea. ¿De acuerdo? Y así con todo. Ese es el ejercicio, ¿vale? Pero lo de los extremos va sobre todo por el que hay que tener en cuenta que son antiparalelos, ¿vale? El ARN mensajero, ¿ok? Dice la secuencia del ARN mensajero transcrito mostrando los extremos, ¿vale? La secuencia de la cadena polipeptídica, pues nada, servirnos del código. Dime. Servirnos del código genético. Y luego dice, si se eliminara el nucleótido citosina del ADN, ¿cuáles serían entonces las secuencias del ARN mensajero? Quiero recordar que solo había una citosina, ¿no? Bueno, en el ejemplo que tenemos, el segundo nucleótido es citosina. Si yo lo elimino, ¿cómo será ahora la secuencia de ARN transcrito? Pues será 5', C, pero ya no habrá una G. Pasaremos directamente a la U. ¿Vale? De manera que los codones cambian. Y por lo tanto va a cambiar también la secuencia polipeptídica, ¿verdad? Pero Álvaro, yo no entiendo todavía por qué CGU es cis. O A sea, mí me vale. sale ARG. CGU, es que yo no lo he tenido, me lo habéis dicho y no sé si... Y aquí. Vamos a interpretar el código genético. En Vamos a la ver. CGU. CGU. Vale, vámonos al código genético. A ver, Marta, primera C, primera base del triplete. C, ¿no? sí. Estamos en este cuadro. Espérate que lo pinte. Primera base C. Entonces, estamos en esta fila, ¿vale? Que es la de la C. Ahora, la segunda base es G, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que buscar el cuadro donde hacen intersección. Ah, no es cisteína, me equivoco. Vamos. ¿Quién me lo ha dicho? ¿Ves? Que lo ha leído mal. Yo me he equivocado. Vale. Veis que el cuadro donde hay intersección, ¿vale? Es donde nos tenemos que fijar. Y luego, en este caso, la tercera base es uracilo, ¿no? Pues nos tendríamos que ir a este aminoácido, ¿vale? En este caso, los cuatro son el mismo, arginina, ¿vale? Vale. Chicos, ¿todos lo tenéis claro? ¿Cómo se interpreta un código genético, no? Que hay que saber interpretarlo, ¿eh? Aquí tenemos otra manera de representarlo, análoga, ¿vale? Y luego tenemos la forma circular, no sé si había alguno, por ahí hay alguno. Nadie me dice nada, es que todo lo tenéis claro, ¿no? El código genético. Vale, pues seguimos entonces. La cuarta dice,
BRDU es un derivado del uracilo, ¿vale? Es una molécula similar a la timina y una célula la puede incorporar para la replicación del ADN en vez de este nucleótido. Es decir, en vez de timina coloca ese alterado, ¿vale? Se puede detectar fácilmente por lo que se utiliza para estudiar las células que están en división. Este lo hicimos en clase. Si se añade el derivado del uracilo a unas células en división, se observa que tras la mitosis todas las células hijas resultantes tienen ese derivado. Justifique por qué es así. Venga, chicos, ¿por dónde van los tiros? Porque la replicación es semiconservativa. Claro, ¿y qué pasa entonces? Porque tenemos una vieja y una nueva que se forma. Si tenemos exactamente como dice Julia. ¿Vale? Cuando esta molécula se copie, tendremos por un lado la cadena de arriba y la cadena de abajo, que son las cadenas viejas. Ella. ¿De acuerdo? Y a esas cadenas pues se les forman cada una pues una complementaria, ¿de acuerdo? Por eso es semiconservativa, porque cada molécula, perdón, tiene una cadena vieja y una cadena nueva. A ver, ¿qué nucleótido tendríamos que poner aquí en vez de enfrente de la adenina? Vendría timina, ¿no? Sí. Pero como no coloca timina, coloca Uracilo. el derivado, pues tendrá ese. Adenina, guanina, citosina, otra vez el alterado, y adenina. Y aquí arriba, enfrente de la T, adenina, enfrente de la A, ¿qué tendré? El uracilo. El uracilo. C, G, A y de nuevo U. Fijaros, me dice el ejercicio, ¿por qué tendrá las dos moléculas, o todas las moléculas, el uracilo alterado, este derivado? Bueno, pues porque las de nueva formación son las que llevan el uracilo, ¿verdad? Porque acabamos de poner el medio con esa sustancia, ¿de acuerdo? Entonces las cadenas nuevas son las que llevan ese derivado. Las cadenas viejas no llevan ese derivado. Si fuera la replicación conservativa, no todas las cadenas de ADN llevarían ese derivado, ¿ok? ¿Sí? Vale. ¿Vale? Venga, seguimos. 5. ¿Cómo se puede explicar que una célula típica de nuestro cuerpo posea alrededor de 10.000 tipos diferentes de proteínas si el número de aminoácidos distintos es solamente 20? Por las combinaciones, ¿no? Exacto, ya eso lo hemos dicho. Pues que puede variar el número de aminoácidos, el tipo y el orden, ¿vale? Esa pregunta un poquito va más por el primer trimestre, ¿vale? Por la parte de proteínas. Y esta, ¿cómo es posible que insertando el gen que codifica la insulina del ratón en un cromosoma bacteriano, la bacteria sintetice la insulina de ratón? ¿Qué característica del código genético? Universal. Universal. Exacto, al ser el código universal, pues se codifica de la misma manera, por lo tanto los aminoácidos son los mismos en cualquier organismo, ¿vale? Sabéis que hay algunas excepciones, ¿no? En algunos microorganismos. Venga, Pero Álvaro, dime. ahí tienes que explicar algo de lo de la ingeniería genética. No, simplemente tienes que hacer alusión al hecho de que el código genético es universal. Es decir, el ratón, cuando traduce el gen,
cuando traduce el gen, fabrica una proteína con su aminoácido en un orden concreto, el que sea. Pero Sí. es que si tú le das ese mismo gen a la bacteria, los aminoácidos son los mismos. Por eso la proteína es idéntica. ¿Vale? ¿Sí, Lidia? Sí, Vale. sí, vale. Venga, la sexta. Chicos, esto va de lo mismo. Va de código genético, hacer el polipéptido, ¿vale? No sé si este lo habéis hecho. Perdón, no sé si lo hicimos en clase. Yo este no lo tengo marcado, ¿eh? Venga, pues lo leemos en una chispa. A ver, es muy fácil. Dice, se coloca en un medio un ARN mensajero cuya composición, está aquí esto, cuya composición es poli-UC. ¿Qué quiere decir eso? Porque solo hay nucleótidos de uracilo y citosina, ¿vale? Lo voy a hacer aquí, ¿vale? Poliuc, ¿qué significa? Pues UC, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa. Con ácido sensible con el secuencial. Dice, escriba la secuencia de los primeros 12 nucleótidos de ARN mensajero. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y 12. Sería esa, ¿verdad? Y ahora dice, utilizando el cuadro adjunto, que es un código genético, vamos a ver qué polipéptido se formaría, ¿no? Pues yo tengo estos tripletes, ¿no? Serían 4 tripletes, 4 por 3, 12. ¿Cuál sería el primer aminoácido? UCU. Me voy a los tripletes. Fijaros. UCU, ¿lo estáis viendo vosotros? Lo comparto y lo voy señalando. UCU lo tenemos ahí. Aquí. Por lo tanto, sería el primer aminoácido ser, ¿vale? Serina. El siguiente sería CUC. Pues me voy a CUC, lo busco, lo veo aquí. Leucina. CUC, leucina. Luego UCU, otra vez, serina. Y luego CUC otra vez lo mismo, o sea, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Chicos, ¿bien? Vale. ¿Y Sí. cuáles serían los anticodones de los ARN transferentes que portarían esos nucleótidos? ¿Cuáles serían los anticodones? ¿Cómo sería el anticodón de este ARN transferente? A. Exacto. Sería A, G, A, ¿no? Sería lo complementario. Y de CUC, pues G, A, G. ¿Vale? Esa es la actividad. Venga, seguimos. Dice, si comparamos una célula hepática con una célula renal del mismo individuo, ¿contendrá su ADN la misma información genética? A ver qué pensáis. A ver, ¿las dos células provienen de la misma célula? Sí. ¿De qué célula provienen, Julia? ¿Cuál es el antecesor común de la célula del hígado y la célula del riñón? ¿Estáis conmigo que es el cigoto, no? ¿No se han originado todas nuestras células a partir de una sola célula que es el cigoto?
Sí. Por lo tanto, ¿y por qué tipo de división se han originado? ¿Por mitosis o por meiosis? Me caché en los mengues, chicos, vamos. Por mitosis, ¿no? Sí, Entonces, ¿tendrán el mismo ADN? sí. Claro, pues ese es el razonamiento. Tienen el mismo ADN porque se han originado las dos, ambas, a partir de la misma célula por mitosis. A ver, ¿y las proteínas de ambas células serán las mismas? ¿Por qué son diferentes las células? Porque en realidad son diferentes. La célula del riñón y la del hígado hacen cosas diferentes, tienen formas diferentes. ¿Serán las mismas proteínas las que tengan ambas células? Esta No, pregunta es difícil. No. ¿Por qué no? porque cambia la cosa esa, las bases esas. Las bases son las mismas. Lo único es que en una célula se expresan unos genes y en otras células se expresan otros. A ver, chicos, ¿tiene el mismo cuerpo un levantador de pesas que un corredor de maratón? No. No. ¿Pero tienen los mismos músculos? Sí. Sí. Sin embargo, la forma del individuo no es la misma. ¿Por qué? Porque se utilizan unos músculos y otros no. Pues aquí pasa igual. El ADN es el mismo, pero no se expresan todos los genes en las dos células. ¿Vale? ¿Se entiende el razonamiento? Esta es puñetera. Yo no lo entiendo. A ver, ¿las dos apartados o solo el último? Lidia, ¿cuál es lo que no entiende? ¿El primer apartado o los dos? El segundo es lo de la proteína. Sí, pues que las proteínas son en realidad las que hacen que las células sean diferentes, ¿no? Porque tienen un tipo de enzimas, un tipo de procesos, ¿vale? Tendrán más orgánulos, menos orgánulos, todo eso es consecuencia del tipo de proteínas que tengan, ¿vale? Entonces, ¿por qué tienen diferentes proteínas? Porque en una célula se habrán expresado unos genes y en otras células se han expresado otros genes, ¿vale? Todas las células tienen todos los genes, pero según el tipo de célula se silencian unos genes y no se expresan, y se expresan otros. Por eso tenemos 200 tipos de células diferentes, ¿vale? Es como si tenemos un libro y cada uno de nosotros nos leemos 5 de los 30 capítulos. Pues cada uno de nosotros vamos a saber algo de la historia, ¿no? Pero no sabemos la historia completa. Algo parecido Vale. pasa a las células, ¿vale? Vale. Venga. El 8, bueno, este es muy sencillito. ¿Vale? Es rellenar esta tabla. ¿Vale? La tabla simplemente es, si tenemos aquí el ADN mol de abajo, ¿cuál será el codón del ARN mensajero y el anticodón del transferente? ¿Vale? No me voy a parar aquí, salvo que me digáis que no se entiende cómo hacerlo. ¿Vale? Es simplemente ir haciendo los complementarios, ¿no? ¿Vale? Sí. Vale. Venga, seguimos. Dice, los servicios de radiología de los centros de salud existen carteles que avisan de los riesgos de los exámenes con rayos X a las mujeres embarazadas o a las que pudieran estarlo. ¿En qué se basa esta advertencia? Porque se puede producir una mutación con los rayos X. Exacto, porque los rayos X son agentes mutagénicos, ¿vale? Y son especialmente vulnerables las células que se están dividiendo con rapidez, ¿vale? Esto lo añado yo ahora. Entonces, ¿las células del feto se están dividiendo con rapidez? Sí. Sí, por eso son especialmente sensibles, porque si tú añades agentes mutagénicos, en este caso un agente físico, a células que están haciendo la replicación, pues la ADN polimerasa tiene más facilidad para producir fallos, para equivocarse, porque la radiación está pasando por medio, está como torpedeando la situación, y la ADN polimerasa, en vez de colocar un nucleótido, puede colocar otro. ¿Vale? No sé si me seguís. ¿Sí? Sí, sí. Vale, perfecto. Seguimos. El 10 es muy chuli. Va sobre el código genético también, ¿vale? Dice, suponga
que un fragmento de ADN codifica un polipéptido que produce una mutación que cambia un par de bases por otro. ¿Vale? Entonces, aquí está hablando de mutaciones y de código genético. Debido a ello, debido a la mutación, cuando la célula sintetice de nuevo el polipéptido, pueden ocurrir cualquiera de estas 4 situaciones. Y hay que justificar por qué puede ocurrir cualquiera de estas 4 situaciones. Dice, basándote en tu conocimiento del código genético, explique cómo se produciría. ¿Vale? A ver, si yo cambio un par de bases por otra, una base por otra, ¿puede ocurrir que se codifique el mismo aminoácido? Sí. 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 ¿Y qué propiedad del código genético es? Está degenerado. Que es degenerado. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Por ejemplo, Y se la ha cortado. ¿se ha cortado? Vale. ¿Veis la serina? UCU o UCC, si cambiamos el uracilo por citosina, no va a cambiar el aminoácido, por lo tanto el polipéptido no cambia, ¿vale? ¿Puede ser que que se sustituya un aminoácido por otro? ¿Eso puede ocurrir? Sí. Claro. Sí. Es lo mismo. Por ejemplo, CUU, si en vez de CUU es GUU, pues tendríamos, no lo veo, aquí, abajo. Ya me avisan de que me quedan 10 minutos. Tendríamos un cambio de aminoácido, por lo tanto podría ocurrir, ¿vale? Pero Tercero. eso... Ay, perdón. Dime, Marta. Que eso no es ninguna propiedad, no, eso es simplemente que puede pasar y... Efectivamente. O sea, se explica así, No es- punto, ¿no? Exactamente. Es algo que puede ocurrir y ya está. ¿Vale? Tercero, que el polipéptido sintetizado sea más corto. ¿Puede ocurrir? Sí. Claro. ¿Por qué motivo, Julia? Pues porque si se cambia una base y da con el codón de esta, se Exacto. puede... Mirad aquí, por ejemplo, donde estoy. UAC, que codifica un aminoácido. Si la citosina cambia por adenina, ¿qué va a producir? Pues que ese polipéptido, llegue a un codón de terminación antes de tiempo, ¿no? Y si llega a un codón de terminación antes de tiempo, pues es más corto, ¿vale? O que el polipéptido sea más largo. ¿Cómo puede justificarse esa situación? Lo mismo. Que mute el de parada. Exacto. Si el que muta es el que iba a producir la parada, pues tendremos un polipéptido más largo. O sea, lo contrario. ¿Ok? Esta es muy interesante, esta actividad, ¿vale? Bueno, aquí la 11 va de lo mismo. Del código genético de nuevo, ¿vale? Dice, teniendo en cuenta la tabla adjunta, código genético, indique una secuencia de ADN que codifique el péptido LEU, ALA, PRO, SER, etc. ¿Cómo se hace eso? Es fácil, ¿no? Sí. Chicos, ¿sabéis cómo? Es decir, yo cojo el primer aminoácido, leucina, me voy aquí al código genético y escojo uno de los 6 codones que codifican leucina, ¿no? Por ejemplo, UA. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la secuencia de ADN de UA? Sería AAT. ¿Me seguís? Sí. Sí. Es sentido contrario a lo que venimos haciendo. Pero no sería la única, ¿verdad? Porque dice, ¿es posible que exista más de una secuencia de ADN para este mismo péptido? Sí. Pues claro. Sí. ¿Y por qué? Razone la respuesta. Porque el código genético es o está degenerado. Y entonces cada aminoácido pues puede estar codificado por más de un codón. ¿Ok? Venga, vamos allá. La 13. A ver, dice, suponga que se inactivan todas las ARN polimerasas de la célula. Explique de qué manera se verían afectados replicación, transcripción y traducción. A ver, replicación se vería afectada. Sí. ¿Por qué?
porque el ARN polimerasa es quien pone el cebador, ¿no? Y si Perfecto. no lo pone, pues no se puede Exactamente. empezar a sintetizar la cadena. Exacto, en la replicación se necesitan síntesis de cebadores y eso lo hace una ARN polimerasa. A ver, ¿la transcripción se vería afectada? A ver, ¿quién copia el ARN? ¿Quién lo transcribe? La ARN polimerasa, ¿no? Por lo tanto, ¿se vería afectada la transcripción? También. Sí. Claro. ¿Y la Se puede traducción? decir, Dime, dime. Álvaro, Dime. ¿se puede decir también en la transcripción que se vería afectada porque no reconocería la zona promotor? Bueno, O sea, porque no reconocería ni transcribiría nada, ¿no? Simplemente no se produciría, ¿no? Si la enzima necesaria para la transcripción está inactiva, pues la Sí, no se transcripción va a dar. no ocurre, ¿vale? ¿Y la traducción? Ahí no pasaría nada, ¿no? No. Pues la traducción no se vería afectada. Y alguno está pensando, bueno, pero si no se fabrica ARN, No va a tener nada que traducir. tampoco va a haber traducción, pero bueno, el proceso directamente no se vería afectado, pero a la larga dejaría de producirse porque no habría ARN, ¿verdad? Pero bueno, la idea de la contestación sería esa. No se vería afectada la traducción, ¿vale? Ahí no interviene la ARN polimerasa. ¿Ok? Bien, chicos, la 14 es parecida a otra que hemos hecho, ¿vale? De ingeniería genética. Es fácil. Tiene que ver Pero con el ahí código. ¿Qué? Dime. Ahí explica bien todo eso, si tienes que explicar cuál es eso de la ingeniería genética. No, ahí no hay que explicar nada de la ingeniería genética. Pero Aquí entonces, lo ¿qué que hay que responde? explicar es que, mira, ya la hacemos. La insulina es una hormona que controla el metabolismo, bla, bla, bla. Todo eso es información Sí. pajilla, ¿no? Que no nos interesa. Se produce en algunas células del páncreas y su déficit o ausencia provoca diabetes. Todo eso es información redundante. Dice, explique razonadamente cómo es posible que la industria farmacéutica produzca insulina humana a partir de un cultivo bacteriano siendo dos organismos tan diferentes. Vosotros ya sabéis cómo se hace la insulina humana, pero no hay que explicarlo. Ahora, ¿en qué propiedad del código genético nos estamos basando de nuevo para la síntesis de insulina humana gracias a la bacteria? Universal. Que es universal. Exactamente. ¿De acuerdo? Vale. Es Pero por con eso. poner eso ya tienes. Exacto. Tú dices, pues como el código genético es universal, tanto en el ser humano como en la bacteria, a partir de la misma secuencia de ARN vamos a tener la misma proteína sintetizada. Me da igual quién la haga. Si tú le das un proyecto de un edificio a dos albañiles diferentes, el edificio va a ser el mismo. ¿Me explico? Porque lo interpretan de la misma manera. Es como que tienen el mismo código genético. ¿Vale? Bien, seguimos. Ya queda poco. De hecho, 3 minutos. La sustitución de unos aminoácidos por otros en la secuencia de una determinada proteína impide que se lleve a cabo su función catalítica. A ver, esto es muy fácil. Va más bien de proteínas, no del primer trimestre. Hombre, si tú alteras una proteína porque le has cambiado un aminoácido, ¿qué le va a pasar a la proteína? Con su función, ¿qué le va a pasar? Que va a cambiarlo. Claro. Al cambiar el tipo, el orden de los aminoácidos, las interacciones entre ellos se cambian, se ven afectadas y la estructura de la proteína también. Y por lo tanto su función. ¿Vale? El 16, echadle un vistacillo vosotros, ¿vale? Va de lo del experimento del nitrógeno. Mirad la 17 y ya el último que hacemos. Dice, en una célula eucariota, en relación al ARN mensajero y el ARN transferente. ¿De cuál de estos dos ARNs habrá más tipos distintos? ¿Mensajeros o transferentes? Mensajeros, ¿no? ¿Por qué, Dani? Porque hay muchos tipos de proteínas más que de anticodones. Claro. ¿Cuántos anticodones, cuántos ARN transferentes hay? Diferentes. Pues el mismo número que codones. ¿Y cuántos codones hay? No sé. Había 64, ¿no? Sí.
y 3 son de parada, son sin sentido, ¿no? Son de stop. Por lo tanto, ¿cuántos ARN transferentes hay que lleven aminoácidos? 61. Y ARN mensajeros, que cada uno de ellos va a sintetizar una proteína, ¿cuánto habrá? Pues muchos más, ¿no? Habrá mucho más de 60 proteínas. De hecho, lo hemos hecho un ejercicio antes. En una célula puede haber 10.000 tipos diferentes de proteínas. Y cada proteína tiene su ARN mensajero. ¿Ok? Bien, chiquitos, los vamos a dejar ya. Si queréis que nos conectemos, ya nos quedan poquitos. A lo largo del fin de semana o esta tarde, cuando queráis, me lo decís. ¿Vale? Pero ya os dejo yo a estudiar. ¿Queréis que nos veamos el lunes o ya no? ¿O preferís estudiar?